Impacto psicosocial de la desaparición forzada. Tenemos a la ponente Clemencia Correa, que es psicóloga, trabajó en Colombia con víctimas de la represión política en Colombia, actualmente profesora de posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y asesora de salud mental y derechos humanos. Tenemos la siguiente ponente, Jimena Antillón, coordinadora de atención psicosocial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Le damos la palabra a quien la ponente Clemencia Correa. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, voy a intentar en 15 minutos poder sistematizar lo que son los impactos y los efectos. Realmente son muchísimos, el tiempo es muy corto para poderlos explicar, entonces haré un intento de síntesis tratando de recuperar los que creo que para el día de hoy serían más importantes. Y simultáneamente también intentaré como dando algunos retos que muchos de ustedes ya dijeron, pero que también en otros países como en Colombia y Guatemala han sido parte de los retos para afrontar la desaparición forzada. Quiero empezar diciendo que Lucrecia Molina Thyssen decía que cuando los militares latinoamericanos empezaron a utilizar la práctica de la desaparición forzada de personas como un método represivo, creyeron que habían descubierto el crimen perfecto. No hay víctimas, por ende, no hay victimarios ni delito. La desaparición forzada, como todos lo sabemos, es uno de los mecanismos de represión política más aberrante por parte de los estados. Se ha utilizado en dictaduras como en el Cono Sur en los 70, en la Guerra Sucia en México en los 70, el terrorismo de Estado en Colombia, pero hoy y en México creo que hay una gran pregunta. ¿Por qué y cómo está utilizando México hoy la desaparición forzada? ¿Se está reactivando? ¿Hay un nuevo escenario? ¿Hay nuevos actores? ¿Hay nuevas víctimas? Creo que estos ejes son importantes para reflexionarlos. Si bien la represión política ha existido siempre en México, la pregunta es ¿cuál es la configuración del Estado mexicano? ¿Cuál es el papel del narcotráfico en y con relación directamente al Estado mexicano? ¿Podríamos hablar tal vez de un narcoterrorismo en México? ¿O seguimos hablando de la guerra sucia? Lo único cierto es que hoy la desaparición ya no solamente va dirigida a los opositores del régimen, no solamente a los movimientos insurgentes, a las organizaciones políticas, sino como lo veíamos a partir de los testimonios, se está utilizando con diversos grupos y diferentes sectores sociales. De esta manera la intención ya no solo es castigar las actividades políticas y de oposición, sino en especial generar un control amplio de la sociedad, de una manera más generalizada, para que la población en general vaya experimentando un miedo aparentemente difuso y se vaya acostumbrando a los abusos del poder del Estado. La manera en que se está llevando a cabo es una acción conjunta con otros actores. El ejército y la policía, queda claro. La pregunta es, ¿el narcotráfico también está desapareciendo? Una gran pregunta. ¿Es solo? ¿Es con el Estado? Aquí empieza uno de los, yo creo que de los hilos para empezar a hilar qué implica con la desaparición forzada hoy en México. El narcotráfico entra como un actor, pero no como un actor independiente. Incluye fundamentalmente, es una intención del Estado, diluir la responsabilidad, pero además el primer efecto fundamental es generar confusión. Yo creo que aquí la desaparición, una intención clara, además del miedo de la población, es generar confusión. Es decir, preguntas como, ¿es el narco? ¿Quién es? ¿Quién desaparece? ¿Para qué? No entendemos. Entonces finalmente estamos hablando de que no se entiende, por lo tanto si no entendemos no sabemos qué hacer. La primera tarea entonces sería conocer el tipo de Estado mexicano hoy, sus características, sus formas represivas, las intencionalidades, a quién va dirigida la desaparición, es un reto. Si no comprendemos no podemos actuar. ¿Por qué desaparecer? ¿Por qué no detener e incluso asesinar? Creo que todos podríamos decir, es mejor que asesinaran, es mejor que detuvieran. ¿Qué implica la desaparición en sí misma? Los estudios psicológicos en los estados represivos, y podemos hablar fundamentalmente desde la Segunda Guerra Mundial, han demostrado que la desaparición tiene una serie de impactos a corto y largo plazo, que se extienden desde la víctima directa, su familia, la organización y la sociedad en general. En el desaparecido hay un respeto abominable de su identidad.
En el desaparecido se busca nombrar su nombre, borrarlo de la historia, borrar su existencia, borrar su pasado e incluso borrar su presente. Se quiere borrarlo de la sociedad como si nunca hubiera existido, dejarlo en el anonimato. El desaparecido no es un preso político, tampoco es, como quiere el Estado, un muerto. Se niega a las personas desaparecidas un lugar entre los vivos, así también como un lugar entre los muertos. La víctima es anulada, se hace ver como si no fuera nadie. Finalmente, el dueño de su vida, incluso hasta de la muerte, es el propio victimario, es el Estado. Aquí hay una gran tarea, ya lo decían, es posicionar la vida del desaparecido, sea quien sea, su memoria, quién es, qué hace, legitimar su labor, posicionar su ideología, saber quién es, no solamente qué hace, qué hacía, es quién es todavía, qué significa para la familia, qué significa su lucha ideológica. Por otro lado, la desaparición forzada tiene consecuencias fundamentales en la familia. Es una tortura, que ayer lo decían, por medio de la cual experimenta la familia una incertidumbre permanente. Piensa una y otra vez la posibilidad de dónde está el desaparecido. ¿Lo estarán torturando? ¿Será que ya salió? ¿Será que ya es muerto? Cada uno, cada familiar, cada amigo, cada compañero recorre sus imágenes diariamente. ¿Qué estará pasando hoy día con el desaparecido? Permanentemente está el deseo de liberarlo del sufrimiento, y esto genera una impotencia extrema. Además, presenta la ilusión del reencuentro. Muchas veces lo ve en los escenarios, en los espacios públicos, en la casa, trata de verlo una y otra vez como era antes. Las familiares también suelen tener problemas económicos, sociales, que van generando un deterioro y un impacto también al interior de la familia. Hay tendencias, no siempre sucede, de la desestructuración familiar, por la tensión cotidiana, por el estrés, pero también por las diferentes opciones, por las diferentes ideas. Vayamos a un lado, quedémonos callados, hagámoslo público, etc. Toda esa diferencia también de opiniones va generando un conflicto familiar. Pero además cambian las formas de relacionarse. Los familiares ya no se relacionan como antes, porque ya no hay confianza, porque está el temor de que querer nos puede generar dolor. Es decir, si he perdido un familiar querido de un momento a otro, ¿me sigo relacionando igual con mi pareja, con mis amigos? Empieza a darse socialmente un temor por el vínculo, un temor por amar, un temor por entregarse a una organización, a una familiar, a un ser querido. También va generando en las relaciones cotidianas un miedo en cada rincón y en cada cotidianidad de la familia. Un miedo que no se nombra, un miedo que a veces es aliado y que permite prevenir, pero muchas veces es un miedo convertido en pánico, donde el tiempo se trastoca. Solamente cada madre, cada hija, cada esposa, cada hermano sabe lo que sueña en la noche, sabe lo que hace para sobrevivir en una cotidianidad a veces oscura que no se puede nombrar. El miedo también produce sueños en donde se representan las situaciones de persecución, como si el victimario se metiera también en los sueños para recordarte que eres vulnerable y quién tiene y quién decide sobre tu vida. Existe además, como si no fuera suficiente, una alteración del proceso de duelo. No es posible el entierro del familiar, pues no está muerto. No hay cuerpo para enterrar, pero tampoco la certeza de que está vivo. Hasta que no aparezca y no se sepa su paradero, siempre se tendrá la esperanza de encontrarlo. Esta alteración del proceso de duelo genera crisis emocionales o se van negando los efectos de la pérdida. No pasa nada, así es la lucha, es el costo. Como consecuencia de esto se van generando bloqueos que implica desarrollar proyectos los cuales se habían creído. ¿Cómo voy a continuar con mi vida si mi familiar no está? Mi única opción es continuar la lucha para él, y mis estudios y mi proyecto de vida, ¿dónde queda? Incluso compañeras y compañeros de esposos que ya no saben si pueden volver a tener otra relación de pareja. ¿Cuál es el papel mío en la vida? Solamente encontrar al desaparecido. En muchos casos, no siempre, se desarrollan sentimientos de culpabilidad por lo que se hizo, pero también por lo que se hace y lo que se deja de hacer. Nunca será nada suficiente. Siempre se puede hacer algo más, pero al final queda el vacío como si nada se hubiera hecho. Madres, hijas, hermanos, por primera vez transitan en un mundo de organizaciones,
de leyes, de derechos humanos, de denuncias. A veces, un efecto positivo en la conciencia y el crecimiento político de los familiares. Retos, muchísimos. Apropiarse del caso, ser los familiares conscientes de lo que implica el Estado, apropiarse en qué va el proceso. Compartir experiencias con otros familiares, para conocer cómo se ha resistido, para tener experiencias comunes y para no estar solo. Afrontar el miedo, no solamente en términos personales, sino colectivos, crear mecanismos de prevención, haciendo talleres, socializando. Una tarea fundamental es afrontar el miedo, pero no se hace solamente de manera racional. Por otro lado, el miedo y el terror, todos lo sabemos. El miedo y el terror en una política de Estado es el elemento fundamental que atraviesa todo el mecanismo de represión. Un miedo y terror estructurado de diferentes maneras, a través de los medios de comunicación, a través de los mensajes ocultos, a través del rumor. A veces pensamos que el rumor se da por casualidad. El rumor es intencionalmente un mecanismo también para generar esta incertidumbre. Un miedo que busca la parálisis, no solamente la acción opositora de la víctima, sino además crear la convicción de que toda persona y en cualquier momento puede ser desaparecida. Se busca generar la sensación de vulnerabilidad, de impotencia, de desprotección, pero más allá la sensación de que no hay nada que hacer. Y si no sabemos que no hay nada que hacer, la frustración es total. Una sociedad con frustración, vulnerable, impaciente, es una sociedad inmóvil. Se busca generar aislamiento y silenciamiento en la población. Frecuentemente, muchos de ustedes lo han vivido, los vecinos, los amigos, incluso miembros de la organización evitan el contacto con los familiares desaparecidos. Alguien en Colombia decía, es casi como si tuviéramos una lepra. Nos ven raros, nos miran de arriba abajo, se nos acercan y se van. Por otro lado, se busca la ruptura del tejido social y de la identidad. En el caso de los desaparecidos que hacían parte de procesos organizativos, se busca la ruptura entre sus miembros. Ahí se polarizan las relaciones, se polariza la ideología. Si se hace una cosa, la otra está mal. Se crean supuestas dudas de las convicciones personales de los desaparecidos. ¿Quiénes trabajaban con ellos? ¿Qué hacían? Incluso muchos familiares no conocían lo que hacían sus padres o sus madres, generalmente hombres. Entonces empieza a crear incluso la duda en la familia. Nos dijo mentiras, estábamos con él y obviamente si no estoy seguro, si no creo, pues no puedo defender con claridad al desaparecido. También se busca generar desconfianza con los grupos de referencia, cuestionamiento de la identidad, quién era el desaparecido, pero finalmente es una organización que no responde. Y aquí creo que los retos más grandes también los han dicho. Desafortunadamente el Estado está teniendo un gran logro, y obviamente en México. Entre más divisiones el Estado seguirá ganando una y otra vez. Yo diría que la tarea es los mínimos. Nunca habrá coincidencias políticas ideológicas totales. Si no hay un mínimo, seguirán ganando. Pero con una ventaja, no hay opciones ideológicas, no hay opciones políticas. Y en la medida que la polarización funcione, quienes estamos aquí finalmente hemos perdido. No nos tienen que seguir matando, no nos tienen que seguir desapareciendo, están desapareciendo la ideología, están desapareciendo la convicción. Para ir terminando, quiero fundamentalmente argumentar que los efectos también se dan en la impunidad. La impunidad en sí mismo es un mecanismo de represión política. La impunidad no es por corrupción, la impunidad no se da al azar. Cuando hay desaparición, necesariamente hay un mecanismo de impunidad. No hay ninguna desaparición en el mundo que no esté en la base de mecanismos de impunidad. De esta manera, la desaparición forzada necesariamente implica una violación a los derechos humanos, pero necesariamente no hay investigación y menos habrá castigo. El día de ayer decían, aquí en México hasta ahora no hay, bueno, en Colombia ya llevamos 2, después de 30 años de lucha, no hay ningún castigo a ningún responsable, porque si no, no tendría efecto la desaparición. O sea, el objeto de la desaparición es no hay delito, no hay culpable, no hay victimario. Por lo tanto, el mecanismo de represión tiene que estar totalmente argumentado. De esta manera la impunidad se convierte en sí misma otro hecho traumático. La impunidad implica una vivencia traumática permanente para los familiares. No es suficiente que lo hayan desaparecido, es la tortura permanente de estarlos buscando y la tortura permanente de las acciones absurdas, aberrantes que está haciendo el Estado. Las mentiras, es vivir en un escenario entre la mentira y la verdad. La verdad es de la víctima. ¿Quién la cree? Los que estamos acá y eso.
porque podemos dudar incluso de unos u otros de acuerdo a qué grupo perteneció la persona. Una mentira que se permanece en la sociedad, una mentira que el Estado está generando donde ya no tenemos la posibilidad de creer en nada. Por otro lado, el hecho de estar recurriendo permanentemente a diferentes instancias, el hecho de estar encontrando diferentes engaños, genera las grandes preguntas. ¿El Estado desaparece y es allí donde tengo que buscar justicia? ¿No es la peor contradicción? El Estado desaparece, el Estado reprime y tenemos que seguir buscando las alternativas a nivel nacional, incluso los mecanismos internacionales como la Comisión Interamericana, como la Corte Penal, como Naciones Unidas. ¿Cuántas personas y organizaciones que nunca creyeron en un Estado de Derecho incluso? ¿Cuántas personas y organizaciones que nunca creyeron en el rollito de los derechos humanos? Y hoy es la única opción que tienen para acercarse para buscar a su desaparecido. Finalmente, yo creo que es importante decir que además los familiares son hostigados y amenazados. Eso para ninguno es nada nuevo. Solamente decir que también son judicializados y en algunos casos también asesinados. Finalmente se busca que los familiares también sean desplazados, exiliados, torturados. Y esta tortura se extiende de una manera que ya los familiares no saben a quién recurrir. Y la gran pregunta, exigir justicia, es la muerte. Y si exigir justicia es la muerte, entonces el desconocimiento del Estado de Derecho es una forma permanente de vida. Cuando revivimos los sentimientos, y esto lo retomo también con palabras de algunas víctimas en Colombia, que compartíamos en algunos de los talleres para saber qué era lo que ellos vivían realmente con esta represión, qué era lo que la gente sentía una y otra vez que se hablaba de la desaparición. Trato de retomar algunas palabras y decían: cuando revivimos los sentimientos que nos han dejado las injusticias, cuando recordamos que los victimarios recorren las calles, cuando rozamos nuestras heridas y sabemos que están vivas, constatamos que la huella del dolor, del poder, de la barbarie está todavía en nuestra memoria. Una memoria política, afectiva, ética y también corporal. El familiar del desaparecido siente en el cuerpo la posibilidad de todo lo que le está pasando a su familiar. Es una huella no solamente afectiva, es una huella histórica que se impregna en el cuerpo, porque es lo que se imaginan una y otra vez lo que pudo haber pasado. La impunidad condiciona a la sociedad frente al futuro, haciendo que este futuro sea moldado por los acuerdos, principios y la ideología del victimario. En últimas, la imposición de un modelo económico y político. Pero también, y quiero hacer énfasis para ir terminando, decir que esta imposición se está dando en términos afectivos, en términos psicológicos, en términos sociales. Se está representando allí. Una lucha contra la desaparición forzada no será suficiente en el ámbito jurídico y político. Hoy día, en la medida que comprendamos estos efectos de la desaparición forzada, vamos a entender las dimensiones de la estrategia que hay que crear. Hablar de lo psicológico hoy día, y muchos lo estamos promoviendo, es hablar de un combate político. Si el Estado está buscando crear huellas psicológicas, sociales, es ahí también un escenario de combatir. De nada nos sirve hoy día las manifestaciones o el campo jurídico si no tenemos las convicciones, la ideología y la posibilidad de seguir estableciendo vínculos. Vínculos con el familiar, vínculos con las organizaciones, vínculos con el pasado, el presente y el futuro. Si algo quiere romper la sociedad, el Estado, son los vínculos de un pasado, un presente y un futuro. Es precisamente ahí una de las tareas cuando hablamos de la memoria histórica. Recomponer una historia es recomponer el tiempo, es recomponer los espacios que nos han ido quitando, y por eso también el ámbito afectivo y ético. Hay una de las grandes preguntas que también nos hacíamos en Colombia, y es: ¿qué pasa con la dimensión ética que nos están tocando? Nos están hiriendo, nos están tocando éticamente, tanto que podemos dudar en lo que hemos creído por mucho tiempo. Entonces, en este sentido, decir la verdad es otra muestra fundamental de lucha frente a la desaparición. Y la verdad en muchos aspectos, no solamente la verdad del hecho mismo de la desaparición, es la verdad del desaparecido, es la verdad de los familiares. Casi nunca se cuenta ni se sabe el sufrimiento de los familiares. Es como, ahí están, claro, que los estoy viendo yo a ustedes aquí, ahí están.
Hay eventos y aquí están una cantidad de personas en las mesas. ¿Y qué pasa con el dolor del familiar? Es un efecto que está buscando el Estado, destruir la familia. Y eso también es una forma y un espacio de combatir. La verdad de los hechos, la verdad desaparecido, la verdad fundamental de los familiares, la verdad del impacto social. Por eso cuando se habla de la lucha por la verdad, la justicia y la reparación, no solamente está el escenario jurídico. La reparación no es la reparación económica, la reparación es la reparación del daño integral causado. E implica esferas económicas, sociales, psicológicas, afectivas y éticas. Abrir el espacio de lucha frente a la desaparición implica abrir a una memoria que nos están quitando. Y con ello quiero terminar con una frase que siempre busco frases para mí de una persona que ha sido referente, que es el padre Javier Giraldo, un jesuita colombiano que hoy día es un representante de la lucha por la justicia en Colombia. Lo están señalando de comunista, y eso que es jesuita, imagínense lo que puede pasar con otros. Él es jesuita, trabaja en una organización muy clara y él está diciendo que no acepta la justicia colombiana, está haciendo un reto frente al aparato de Estado. Y él escribe una de estas frases, la traje para hoy y dice: en nuestra memoria y verdad histórica, única manera de desesterilizar a nuestras víctimas frente al futuro, único antídoto que nos impediría asimilar desde el inconsciente el modelo de sociedad que imponen los victimarios, único lente que nos permite contemplar los destrozos y las ruinas de humanidad que es necesario y urgente reconstruir. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias aquí a la ponente, un tema muy importante para nosotros los familiares y para todos, de la desaparición forzada de nuestras familias. Es un tema que en este momento yo creo que todos los que estamos aquí nos ha llegado y nos sirva también para seguir adelante. Es muy fuerte, bueno, se siente que es muy fuerte cuando estamos pasando por esta desaparición de nuestros familiares. Hablo así porque hoy se cumplen 3 años de Mundo y de Gabriel, y es muy fuerte recordar, volver a recordar que para ahorita son 3 años, sin embargo la vida, todo lo que hemos vivido nos ha enseñado a seguir adelante y aprendemos también a escuchar a todas las personas que están aquí, de que estamos sufriendo el mismo dolor, pero que nos dé muchas fuerzas para formar algo que nos dé esa fuerza de todos los que estamos aquí, para empezar a poner un granito y sigamos adelante con este dolor tan inmenso que nos agobia. Le damos la palabra aquí a la ponente Jimena Antillón, del mismo tema, que ojalá nos siga enseñando. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación a este foro. Hace poco tuve la oportunidad de escuchar una frase que me hizo pensar mucho en el impacto psicosocial de la desaparición forzada, y decían, era una frase de unos familiares precisamente hablando de la desaparición forzada, que decía: dejar al pueblo sin nombre y al nombre sin pueblo, ¿no? Esta dimensión de lo inenarrable, de la dificultad de transmitir una experiencia tan difícil cuando el terrorismo de Estado impone el silencio en la sociedad también, y las personas, los familiares, las víctimas quedan encerrados, aislados, estigmatizados por un discurso oficial. Y entonces me parece que espacios como este son una manera de ponerle precisamente nombre a esa experiencia y por lo tanto de movilizar los recursos de las personas frente a eso. Entonces muchas gracias por realizar este evento y por la invitación. Estoy muy impresionada por la capacidad de síntesis de Clemencia y por la exactitud en el tiempo, y voy a tratar de hacer lo mismo y no pasarme, pero por si acaso me avisan, ¿no? Quiero compartirles con a ustedes una experiencia concreta de acompañamiento psicosocial en un caso de desaparición forzada, y
me pareció interesante porque aparte de que muchos de ustedes son familiares y conocen el impacto que tiene la desaparición forzada, y hay otras personas con esa experiencia que han hablado de ese impacto, me parece interesante también cómo poder hablar de alternativas y de maneras de recuperar la forma en que los familiares han enfrentado la desaparición forzada, porque los familiares se empezaron a organizar cuando no habían comisiones de ningún tipo de derechos humanos, cuando ni siquiera el término derechos humanos era popular, era conocido, y empezaron a denunciar la desaparición forzada, a enfrentarse al Estado, incluso exponiendo su propia vida, ¿no? Como hasta ahora, cuando iban, por ejemplo, lo que comentaba una compañera hace rato, al campo militar a buscar a su familiar, cuando no tenían ninguna garantía de salir ellos también. Entonces los familiares empezaron a organizarse para denunciar, para ponerle nombre a esta experiencia y para buscar la verdad y la justicia desde los años 70 y 80. Y esta experiencia de acompañamiento psicosocial fue realizada y es todavía con los familiares de Rosendo Radilla, que fue un líder comunitario detenido en un retén militar en Atoyac de Álvarez en 1974. Desde entonces la familia ha participado en diferentes movimientos, han participado en AFADEM, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, han buscado justicia a través de todas las vías que el Estado ha abierto, incluyendo la FEMOS, cuyos resultados pues ya nos comentaban hace rato las compañeras, ¿verdad? Entonces ha sido un tránsito muy complicado y tortuoso para los familiares, no solamente de Rosendo Radilla, sino también que están organizados en AFADEM, y en esta búsqueda de verdad y justicia, como mencionaba Clemencia, también se han encontrado con el impacto psicosocial de la impunidad, ¿no? Y cómo la impunidad se convirtió en un nuevo evento retraumatizante, y cada vez que se abría una instancia, los familiares iban con nuevas esperanzas de, bueno, ahora sí nos van a dar una respuesta, ahora sí vamos a encontrar, y nuevamente venía la frustración, nos engañaron otra vez. Entonces, evidentemente, esto ocasiona mucho mayor sufrimiento, pero también un deterioro de la confianza en las instituciones del Estado. Y bueno, en este contexto se realizó el trabajo de acompañamiento psicosocial. Como anécdota les cuento que Victoria Martínez, la esposa de Rosendo Radilla, lavó y planchó la ropa de Rosendo Radilla todos los días desde que él desapareció, porque ella sabía que a él le gustaba encontrar su ropa limpia, y lo hizo hasta el día de su muerte. Mientras en la casa ella le decía a sus hijas, lo que nos toca es aguantar, ¿no? Y de eso aquí no se habla. Entonces en la familia se impuso un silencio que en ese tiempo era además una medida de protección, porque ellos no podían hablar con otras personas de que tenían un familiar desaparecido, porque eso implicaba el riesgo para la familia también. Entonces el silencio que se impuso en la familia generó una especie de privatización del daño, ¿no? Cada familiar lo vivió a como pudo y lo resolvió a como pudo, además de la privatización del daño promovida por el mismo Estado, ¿no? Al no reconocer la existencia de los desaparecidos. Entonces, en este trabajo de acompañamiento psicosocial fue muy fuerte abrir el espacio para hablar, y después de 34 años también ellas tenían resistencias a hablar por el miedo de todo lo que se podía desatar al empezar a hablar de ese tema. Entonces fue abrir estos espacios para comenzar a hablar y a compartir de qué manera lo había vivido cada quien y qué había hecho también cada quien para enfrentarlo, ¿no? Como ellas son dos hermanas, y todas las hermanas habían enfrentado de algún modo la desaparición. Las hermanas mayores tuvieron una recarga de responsabilidades porque tenían que enfrentar la búsqueda, pero también las necesidades económicas de la familia recayeron en ellas. Habían otras hermanas que eran adolescentes en ese momento, y entonces fue muy difícil el paso a la adultez con la pérdida del referente de su padre, que era un referente muy importante de apoyo. Y las hermanas y el hermano menor sufrieron de una manera particular porque desgraciadamente creemos muchas veces que los niños y las niñas no se dan cuenta de las cosas,
y al contrario, como una manera de protegerlos, la familia trataba de no hablarles y no contarles lo que estaba pasando. Y entonces las hermanas menores sufrieron una incertidumbre tremenda, y para llenar ese vacío entonces empezaban a tener fantasías, ideas de qué era lo que le había sucedido a su padre, y por supuesto en esas ideas y fantasías se imaginaban que era torturado, imaginaban las cosas que le podrían estar haciendo a su padre. Entonces cuando nos empezamos a juntar y a escuchar eso, fue un impacto muy fuerte. Incluso en ese momento nos dimos cuenta de que se pudo empezar cierta elaboración del duelo, ¿no? Un duelo postergado por la desaparición de su padre 34 años atrás. Evidentemente el proceso de duelo no se puede cerrar mientras no se esclarezca la verdad, no se encuentre el paradero de Rosendo Radilla en este caso, y mientras no se castiga a los responsables. Y en ese sentido la justicia va muy de la mano con la elaboración psicológica del trauma que se puede realizar. Entonces, este proceso que pasó por abrir espacios para hablar, después se centró en reconocer los recursos, las formas de afrontamiento que la familia había tenido para enfrentar la desaparición, todo lo que los familiares han hecho, aún, como les decía antes, poniendo en riesgo su propia vida. Y por otro lado también el acompañamiento se centró mucho en las expectativas que los familiares podían tener en relación al proceso legal, porque este caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entonces en ese proceso, mientras estaba en la Comisión Interamericana, entró el acompañamiento para poder de alguna manera contener a la familia y las expectativas desbordadas que podía tener la familia frente al proceso legal, y poder ubicar estas expectativas en las posibilidades reales. Y bueno, finalmente el caso fue enviado a la Corte Interamericana y obtuvo una sentencia en la que la Corte Interamericana condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla. Y una cosa muy importante para nosotros es que además reconoce la existencia de la desaparición forzada como un patrón sistemático de represión durante la Guerra Sucia. Y en ese sentido un caso individual permite abrir la puerta para muchísimos otros casos más. Entonces, finalmente se obtuvo esta sentencia de la Corte Interamericana, y al contrario de lo que quisiéramos creer o pensar, este no es el final del camino. Una vez obtenida la sentencia, se necesita un trabajo aún más intenso para darle seguimiento al cumplimiento de la sentencia, y en ese sentido nos hemos encontrado con que hay medidas. La sentencia establece diferentes medidas de reparación. Evidentemente establece la búsqueda de Rosendo Radilla, del paradero, y la sanción a los responsables. Establece una serie de cambios legislativos, ¿no? Por ejemplo, que los militares que cometen violaciones de derechos humanos no pueden ser juzgados en el fuero militar, tienen que ir a un juzgado ordinario, y establece otras medidas. Y en este proceso nos hemos dado cuenta de que para el Estado es mucho más fácil cumplir con las medidas de reparación que tienen que ver con un acto de perdón público, con medidas que son, digamos, más publicitarias. Y sin embargo los familiares han dicho, ¿cómo vamos a hacer un acto de perdón público si no nos han dicho la verdad? Entonces, ¿de qué nos están pidiendo perdón, ¿no? Y el trabajo de acompañamiento en este proceso ahora de cumplimiento de la sentencia es garantizar que los familiares tengan voz para el cumplimiento de la sentencia, y que, digamos, esta sentencia, que es el logro de la lucha de muchísimos familiares por muchísimo tiempo, no sea capitalizada por el Estado, ¿no? En el sentido que les decía, de estos actos de reconocimiento público y cosas que pues dan una apariencia de, bueno, el Estado ya resolvió este tema. Entonces, pues ese ha sido el proceso de acompañamiento psicosocial con los familiares de Rosendo Radilla y también con otros familiares organizados en AFADEM. Y en ese sentido también, en el caso de los familiares de AFADEM, ha sido un proceso para, como les decía, a través de un caso individual, otros familiares se puedan sentir representados, y además ellos el caso pueda abrirles las puertas para continuar con la investigación, para determinar el paradero de sus familiares y encontrar la verdad y la justicia. En ese sentido, como mencionó Clemencia hace un momento,
la desaparición forzada lesiona el tejido social y deteriora la confianza de las personas en las instituciones del Estado. Y es muy preocupante el uso, además, que el Estado hace de la reparación en el caso de la desaparición forzada. Es preocupante porque la reparación se ha manejado en términos económicos, ¿no?, como una indemnización, y de este modo ha logrado dividir a organizaciones de familiares con promesas falsas, tratando de jalar o de cooptar, incluso aprovechándose del desgaste de las organizaciones, porque son personas que llevan 30 años luchando y llega un momento en que les dicen, bueno, tu familiar no lo vas a encontrar, entonces acepta esto, ¿no? Entonces, incluso aprovechándose de la pobreza y del desgaste de los familiares, utilizan el derecho que tienen los familiares a la reparación para dividir a los movimientos. Y pues esto es preocupante, definitivamente desgasta el potencial político que tienen las organizaciones de familiares, y sobre todo desde el punto de vista psicosocial mete a los familiares en una dinámica sin sentido, porque el dolor de perder a un familiar, de tener un familiar desaparecido no se puede cuantificar, ¿no? Entonces, en ese sentido pensamos que la sentencia de Rosendo Radilla también tiene un potencial para apoyar los movimientos de familiares y, como decía Clemencia, llegar a acuerdos mínimos para impulsar las investigaciones que se tienen que realizar de todos los casos de los desaparecidos en México, y también de vincular esta sentencia con lo que está pasando actualmente. Como veíamos, estamos recibiendo un mensaje contradictorio donde el Estado mexicano dice vamos a acatar 100% la sentencia en el caso de Rosendo Radilla, pero siguen ocurriendo desapariciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos traer esta sentencia a lo que está pasando actualmente y decir, esto pasó en la Guerra Sucia, pero sigue pasando? Entonces, desgraciadamente, la impunidad es un tema que vincula esta sentencia con el presente, pero también es un tema que nos puede ayudar a unir fuerzas, ¿no? Y creo que en ese sentido es un reto para las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de familiares de desaparecidos. Y yo pienso, con todo respeto, que sí podría lograr generar un proceso en el que las organizaciones de familiares de desaparecidos y otras organizaciones de derechos humanos involucradas pudiéramos al menos realizar una agenda mínima, ¿no?, agarrándonos de la sentencia como una herramienta para esto, y sobre todo garantizando en este proceso la participación de las víctimas.